Uno, dos. Ok. Hey, qué el tiempo precioso, ¿no? De alabanza a Dios. Wow. Dios es grande. Dios es grande. Podemos ver la grandeza de Dios en nuestras familias, nuestros hijos. Wow, Bekira cumpliendo años. Eso es algo grande, ¿no? Yo estaba orando por mi hermano. Y gracias a Dios ya tuve respuesta. Que ya está bien, mi hermano. Sí, estuve muy preocupado y gracias a Dios. Por lo menos sé que está bien. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 130. Y vamos, sí, Dios es grande. Vamos a hablar sobre lo que significa este Salmo 130, un poquito, ¿no? Más o menos. Este Salmo tiene como título Esperanza en que Jehová dará redención. El salmista realmente es un hombre que vive por la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que seamos hombres de la palabra, mujeres de la palabra, porque la palabra de Dios es quien nos vivifica, quien nos ilumina, quien nos protege, quien nos guarda, es por la palabra. Muchas veces nosotros nos centramos muchas veces en la economía, la situación y la superación, y eso es bueno. Pero el centro está en Dios. Dios es la fuente de todo, de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Este principio es muy precioso, donde nos dice Dios, busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y Dios es fiel, ¿no? Cuando honramos a Dios, cuando somos hombres de la palabra, mujeres de la palabra, Dios concede los deseos de nuestro corazón. Salmo 137, o Salmo 37. Salmo 130 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Estas palabras, de lo profundo a ti clamo, en el versículo 1, estas palabras describen un lugar extremadamente hondo como pozo, abismo o aguas profundas donde la vida corre peligro. Es de ahí más o menos lo que el salmista está queriendo decir. Y no es solo está en angustia emocional, sino que aquí implica el punto donde uno no tiene el control, pero donde Dios tiene el control. Y Dios muchas veces nos permite estar en esa profundidad para que nosotros aprendamos a depender siempre de Dios, en lo profundo. A veces Dios tiene que empujarnos hasta los profundos para reconocer cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y en el versículo 2 vemos que dice, Señor, escucha mi voz. El verbo aquí en hebreo es shama. Y no solamente significa oír, sino significa prestar atención con la intención de responder. Eso es lo que significa prestar atención con la intención de responder. Y Dios escucha nuestra
vos. Dios es maravilloso. Versículo 3 dice, si tomar en cuenta los pecados. Y este versículo aquí declara lo cuán grande es Dios, lo cuán bueno es Dios, revela la naturaleza de Dios y vemos que Dios no nos da conforme nuestras obras, sino conforme a su gracia. Estuvimos hablando que Dios nos amó con amor eterno antes de la fundación del mundo. Antes de la creación del mundo, Dios nos amó. Dios nos ama. Antes de la creación y mucho más ahora como hijo de Dios. Entonces Dios tenía un propósito. Y el asunto, y Él sabía todo el plan. Sabíamos que íbamos a fracasar. Sabíamos que íbamos a fallar. Pero Dios tuvo un propósito. Tuvo un plan. Sabía que nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, pero Dios tuvo un plan, tuvo un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Mandar a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar, para salvarnos, para que nosotros tengamos esa comunión, esa bendición de ser parte de la familia de Dios. Qué privilegio, qué bendición ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Aquí pecado, que significa culpa, distorsión, iniquidad profunda. Aquí la frase implica mis fallas como deudas. Nadie sobreviviría al juicio. Si nosotros realmente vemos aquí, dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Si el Señor viera nuestras fallas, nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse? Nadie. Nadie. Entonces no es por obra, no es por lo que hacemos, no es por nuestro propio sacrificio, sino por el sacrificio de su Hijo amado, quien tomó nuestro lugar por amor a nosotros. Nadie, es por su gracia, es por su misericordia. Entonces nadie podría sobrevivir a sus juicios, nadie. Pero lo que hay en el carácter, la naturaleza de Dios es amor. Hay perdón, el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que sea reverenciado, adorado, para que sea exaltado. Perdón. Y este perdón no es un perdón solamente un perdón parcial, sino un perdón completo. Nuestra salvación es una obra completa en Dios. No es mitad hombre, mitad 100% de Dios y 50% de nosotros. No, el perdón de Dios es completo y para siempre. Entonces, su perdón proviene de su gracia. Y versículo 5 dice, esperé yo a Jehová. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra es esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Mira, mi alma espera a Jehová. Más que los guardias, la centinela habla de los guardias las mañanas, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová, ¿qué hay? Misericordia, misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel
de todos sus pecados. Está hablando aquí en el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo no había hecho su obra, pero está hablando de confiar plenamente de la palabra de Dios, el salmista, de depender 100% en la palabra de Dios. Nosotros tenemos este privilegio, tenemos la Biblia, tenemos el Testamento Antiguo y el Testamento Viejo, que lo podemos meditar, mirar cada palabra del Testamento, qué dice el Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos ese privilegio. En el Antiguo Testamento no tenían ese privilegio. Ellos tenían que grabar, tenían que estudiar, tenían que tener de memoria la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios para nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de la palabra, que seamos oidores, que prestemos atención a las bendiciones que tiene para nosotros, porque Dios es grande y Dios es poderoso y nos ama tanto, 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 lo mejor. Como padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos buenos hijos, obedientes, llenos de su palabra para la gloria de Dios. Amén. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra preciosa. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios. Señor, que dependamos no de las cosas externas, Señor, y pase lo que pase, sino que, Señor, confiemos en ti, Señor, que tú eres soberano y que estás en control de todas las cosas, Señor. Gracias te damos por el cuerpo, la comunión, la unidad. Gracias, Señor, por Ekira. Síguela, Señor, protegiendo, bendiciendo y haz de ella, Señor, una gran misionera, una mujer de Dios para la gloria tuya, Señor. Y bendice el mensaje que vamos a recibir a través del Pastor Emanuel. Amén. Amén. Buenas a todos, ¿cómo estamos? Qué día hoy. Interesante lo que escuchamos, ¿no? Espere en el Señor. ¿Te has dado cuenta que David dice, esperó mi alma, y después dice, espere Israel en Dios? Es importante esperar en Dios, saber esperar en Dios, aprender a esperar en Dios. ¿Qué es lo que no hizo Saúl cuando Samuel le dijo, espera que yo vengo a ofrecer sacrificio? Saúl no esperó ni a Samuel ni a Dios. Y el profeta le dijo, locamente has hecho conforme a tu pensar, has hecho conforme a tu propia forma de creer que son las cosas. Pero cuando esperamos en Dios, hay recompensas. Cuando esperamos en Dios hay coronas, cuando esperamos en Dios hay bendición para nosotros. Así que es buena cosa el hecho de esperar en Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Si pueden ir conmigo, por favor. Y si pueden ponerse de pie también para leer capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor, y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias te damos, Dios, en esta tarde que nos permites una vez más estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y ser edificados, Señor, en nuestro hombre interior. Gracias te damos porque tú nos edificas, nos animas, nos enseñas, Señor, y nos instruyes a través de tus pensamientos, Dios. Guarda estas palabras, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay dos cosas de los que nosotros leímos en estos versículos que encontramos en las dos citas. Algo idéntico. Número 1, en Romanos capítulo 8, leímos y sabemos. Hace unas 2-3 semanas estuvimos viendo, ¿no?, acerca de saber. Juan escribe en 1 de Juan 5:13, estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Y aquí Pablo está diciendo, sabemos. Y Pablo le está escribiendo esto a la iglesia, a los romanos. ¿Ok? Son creyentes, son gente que ha sido nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo Jesús, que es parte del reino y por lo tanto es gente que puede, porque ha recibido el Espíritu, andar espiritualmente. Y Pablo les está enseñando y mostrando a ellos una verdad que es inevitable y que es realmente vital para nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios. Y dice Pablo, y sabemos, tú y yo sabemos. ¿Por qué podemos saber? Bueno, si no sabes, los viernes tenemos clase de discernimiento espiritual y ahí entendemos cómo es que sabemos. Pero sabemos porque el Espíritu nos revela a nosotros la verdad de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué sabemos? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hasta ahí estamos perfectos y siempre decimos amén, aleluya, gloria a Dios, porque todas las cosas me ayudan para bien. ¿Cuántos no hemos pensado de esa forma en algún momento de nuestra vida cristiana? Cualquier cosa nos ayuda para bien. Pero hay una verdad que muchas veces estamos obviando en cuanto a este versículo. Y lo que nosotros necesitamos entender y lo que Pablo está tratando de decirles a ellos es, sabemos que nosotros, los hijos de Dios, que amamos a Dios, las cosas que suceden en su voluntad, en su camino, ayudan para el bien de su voluntad y para el bien de nuestro crecimiento espiritual. No significa que cualquier cosa que yo hago realmente me ayuda para bien. Porque si yo estoy andando en mi propia voluntad, ¿ayuda para el bien de Dios realmente? ¿Está ayudando a que la voluntad de Dios se cumpla? No, porque es mi propia voluntad. Por eso Pablo dice, a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan para bien, pero luego explica y dice, esto es, o en otras palabras, significa esto, a los que conforme a su propósito o a su voluntad son llamados para caminar en su camino. Cuando nosotros andamos y caminamos en la voluntad de Dios, es entonces ahí donde nosotros podemos ver que realmente las cosas que suceden a mi alrededor, que es la voluntad de Dios, me ayudan para bien, me ayudan a mí, me ayudan como cuerpo, me ayudan a tener unidad, porque están basadas en quién es Él, en su voluntad, en su carácter, es su camino. Y aparte nosotros amamos a Dios y Jesús dijo, el que me ama, mis palabras va a guardar. Y cuando guardamos su palabra, entonces nosotros estamos realmente andando por el Espíritu. Ayer lo dijimos en la clase, Gálatas 5:22, andad, 5:16, andad en el Espíritu. ¿Dónde está eso? Aquí. Y si entonces Jesús me dice, si tú me amas, vas a guardar lo que está aquí, entonces yo tengo que realmente hacer lo que Él me está diciendo que haga, que es andar en el Espíritu. Y entonces cuando yo ando en el Espíritu, conozco y entiendo y puedo decir, wow, sé, Señor, que las cosas que suceden en tu voluntad para que se cumpla tu propósito y para que tengan un plan en mi vida. Y entonces ese plan es de bien para mí. Hace unos meses dijimos, no recuerdo ahorita la cita, creo que fue Isaías, donde leímos, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Es así como Dios piensa acerca de nosotros. Entonces su voluntad, como leímos en Romanos 12, su voluntad es santa, perfecta y agradable. Y cuando nosotros caminamos en esa verdad y en esa voluntad, entonces entendemos que aunque el enemigo venga como un río, dice Isaías, que el Señor levantará bandera, levantará una cruz y el enemigo tendrá que huir. Y eso va a ayudar para el bien del plan de Dios en mi vida. Pero mira lo que dice luego, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es ahí el punto principal de todo lo que está diciendo Pablo. Amamos a Dios, seguimos su voluntad, entendemos que Él está en control porque conocemos nuestra identidad y nuestra posición y por lo tanto la meta de Dios con nosotros es que cada día seamos transformados a la imagen de su Hijo. Que cada día más seamos como Él. El lunes lo dije, no sé si lo dije ayer, no me acuerdo, pero mencionamos el hecho de que a veces nos queremos parecer a alguien. Pero la Biblia no dice que tú tienes que parecer a Cristo. El plan de Dios no dice, los predestinó para que sean parecidos a la imagen de Cristo. Eso no dice la palabra de Dios. Y entonces muchas veces vemos religiosidad en el hombre porque intenta parecerse a algo que está enfrente de él. Pero lo que Pablo y lo que la palabra de Dios está tratando de decir es, nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Eso quiere decir que tenemos que ser como Él es. Y ese va a ser siempre el punto principal. Y cuando Pablo menciona en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la terminará y la perfeccionará. ¿A qué se está refiriendo? A ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo.
¿Y cuándo empezamos a ser semejantes a su Hijo? En el momento en que nosotros creemos. En el momento de la salvación somos y estamos empezando a ser hechos a la imagen de Jesús. ¿Y cuándo es que seremos tal cual como Jesús es? Cuando lo veamos frente a frente, cara a cara. Pero aquí en la tierra yo puedo expresar, aún con una naturaleza pecaminosa y una naturaleza caída y con debilidad en mí, yo puedo mostrar su carácter. Aún puedo mostrar su naturaleza. Aún puedo mostrar quién es Él. Puedo mostrar ciertos atributos de Dios. Y es por eso que Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces cobra sentido el hecho de que nosotros entendemos ahora, como dice Pablo en el versículo 28, que no somos y que no caminamos según nuestra propia voluntad, porque entonces es en su voluntad que nosotros vamos conociendo cada día más y más y más de Dios. Y entonces, en Romanos 12, Pablo, después de haber hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, dándoles doctrinas en categorías y doctrinas para que ellos aprendan a pensar y aprendan a entender quiénes son, aprendan a entender cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Él entonces les dice, capítulo 12, versículo 1, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo aquí con todo esto? ¿Qué es lo que quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? Pablo está diciendo, hey, Dios tiene un plan para tu vida, pero tú necesitas rendir completamente tu vida para que tú puedas en ti, en tu cuerpo, en tu debilidad y en tu naturaleza recibir el poder y la autoridad de Dios y el espíritu vivificante que viene de parte de Dios, y entonces tú puedas demostrar que tú no tienes el control y que tu carne ha muerto. Y entonces, naturalmente y racionalmente, lógicamente, vas a entender que lo único que tienes que hacer es decir sí. Sí. Es tener fe. Eso es todo lo que significa. Tener fe en Dios. Ese es nuestro culto racional. El día de ayer dijimos, la única respuesta lógica a la salvación de Dios, a su gracia y a nuestra incapacidad como seres humanos de poder cumplir a Dios naturalmente, nos lleva a la fe. Nos lleva al hecho de que hey, es por la fe que nosotros somos salvos. Es por la fe que somos trasladados del reino de Satanás al reino de su Hijo Jesucristo. Es por la fe que nuestros pecados han sido perdonados. Es por la fe que somos librados del infierno para darnos una herencia en los cielos. Es por la fe que somos muertos para el pecado y vivos para Dios. En todo momento es la fe. Y cuando vivimos por la fe, entonces amamos a Dios y entendemos que su voluntad es perfecta. Y en su voluntad perfecta conozco cada día más a Dios, y entonces las cosas que suceden a mi alrededor ayudan al plan de Dios a mostrar cómo es Dios en mí diariamente, y entonces conozco y sé quién soy yo en Jesús. Conozco y sé entonces quién soy en Él. Y eso es asombroso, porque solamente sucede por medio de la fe. No hay otra forma en que yo pueda realmente entender esto si no es solo por la fe. Y cuando doy mi vida para Dios es vida en fe. Doy por la fe todo lo que yo soy. ¿Y qué dice el versículo 2, Romanos 12? No os conforméis entonces a este siglo, sino dice transformaos, sé transformado por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra? A cumplir la voluntad del Padre. Y en todo momento Él pudo haber dicho, no, Señor, no quiero, pero en todo momento Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando enseñó a sus discípulos a orar, le dijo, orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga así en la tierra como en el cielo. Así como son tus caminos y tu voluntad, Dios, que se haga aquí en la tierra, que tu voluntad prime sobre la vida de los hombres. Pero obviamente nosotros, como seres naturales, no queremos ceder nuestra vida para nadie, sino para nosotros mismos. Pero ahí es donde dice Dios, hey, si tú vives en tu vida, es una vida que realmente parece ser que todas las cosas que tú haces están bien, pero al final te darás cuenta de que has perdido tiempo y que no has ganado y no has conocido absolutamente nada. Yo no estaba en cada una de las cosas que tú hiciste fuera de mí. Incluso Jesús mencionó y dijo, hey, habrá gente que se levante luego al final de los días y va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y todos, y Jesús va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no vivieron conforme a la voluntad de Dios, que es que el hombre viva por fe. El hombre está hecho para vivir por fe. Vamos a Romanos capítulo 1. Versículo 17. Romanos 1, 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Empieza por fe y continúa para fe o por medio de la fe para siempre. Jesús dijo en el autor de Hebreos dijo en Hebreos 12:2, fijos o fijados o fijen sus ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el que nos permite a nosotros tener la fe. Romanos 10:14 dice que nosotros recibimos fe por el oír su palabra. No dice por el oír canciones, no dice por el escuchar tal vez algo que habla. No, dice por escuchar la palabra de Dios. Esa es la fuente de la cual mi fe nace. Todo lo que está fuera de este libro enseñado y siendo realmente predicado no produce fe en mi vida. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir sin este libro que produce fe, viviendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo entender cuál es la voluntad de Dios si no tengo la raíz de lo que me muestra a mí dónde está la voluntad de Dios? Por eso Pablo dice, hermanos, yo les ruego a ustedes por las misericordias de Dios que son infinitas, presenten sus cuerpos. Dice. No solamente vivan en el hecho de que, ok, mi posición está ahí arriba, sino que ahora aquí en la tierra no tengo que esperar hasta el cielo para tener que vivir esa vida eterna. Aquí mismo la puedo vivir, pero tengo que rendirla ante Dios. Tengo que dejar que mi carne tome el control y que mi carne gobierne mi vida y entonces entrego mi vida como un sacrificio vivo. Usualmente en un sacrificio hay muerte. Pero Dios dice, hey, yo no quiero que tú mueras, yo morí por ti. ¿Para qué quiero? ¿A mí de qué me sirve un cuerpo muerto? Pero dice, entrégate como un sacrificio vivo. Que tu voluntad muera, que tu deseo muera, que tu carne muera, pero que tú vivas por el Espíritu y entonces caminarás en mi voluntad y entenderás que todas las cosas que están a tu alrededor y que vienen de mí son perfectas y que son buenas y son agradables y son hermosas porque nos ayudan a entender y a conocer el corazón de Dios de una forma tan íntima.
tan íntima que nos mantiene unidos a Jesús. ¿Por qué crees que Juan escribió en su libro, en el Evangelio? Él no dice, y Jesús habló con Juan. No, él dice, y Jesús le dijo, yo soy el discípulo a quien el Señor y al cual Jesús ama. Ese soy yo. Ese soy yo. Así que, hey, ¿cuál es la meta que tenemos nosotros entonces? Permitir que Dios sea modificando, cambiándonos, transformándonos a nosotros para ser semejantes a su Hijo Jesús. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Y en todo momento Él va a traer palabra y va a traer prueba. Palabra y prueba. Palabra y prueba. ¿Por qué? Porque mediante la palabra y la adquisición de la palabra y la prueba que está para ver cómo está mi fe, Dios se manifiesta a mí. Y Dios va alimentando mi vida y Dios va probando mi fe y dice que la va probando a través de fuego y que es más pura que el oro, que es mejor que el oro. Por eso es importante la fe. La fe. ¿Y cómo puedo ser semejante a Jesús? Bueno, por la fe. Jesús vivió por la fe, dependiendo del Padre en todo momento. Aún en su punto más bajo, en su punto más débil, Jesús dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, es lo que yo deseo y lo que yo anhelo, porque en este cuerpo sé que voy a sufrir, pero Señor, que igual de todas formas se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Y entonces, cuando leemos a través de ese lente de la salvación de Dios y leemos que dice que somos hechos conformes a la imagen de su Hijo, entonces entendemos que no es simplemente parecerse, sino es ser como Él es. No es simplemente tener apariencia de, es ser, lucir, ser exactamente como Él es. Y Dios nos da a nosotros ese privilegio. Somos su iglesia, somos su cuerpo, su pueblo, al cual nos permite a nosotros adquirir ese conocimiento y nos permite saber lo que somos y manifestarlo. ¿Por qué? Porque somos su carne, somos sus huesos, somos sus pies, somos sus manos, somos la novia, el cuerpo de Jesús, la iglesia. Y Él nutre y Él murió por su iglesia, para que su iglesia viva en fe y pueda ser sin mancha. Ojo, la iglesia es sin mancha, sin arruga, sin defecto. A pesar de que nos miremos a nosotros mismos y digamos, hay algo en mí, hay arruga, hay defecto, pero delante de Dios la iglesia ya es perfecta. Efesios capítulo 4. Ya estamos nosotros siendo perfectos. Hebreos 10:14, por una sola ofrenda nos hizo perfectos a todos. Pero ¿cómo yo vivo en eso? Por fe. Por fe. ¿Cómo yo manifiesto todas estas cosas? Por fe. Porque recibo de la palabra de Dios y Él me alimenta a mí y yo conozco quién es Él y dependo cada día más y más y más de quién es Él. Entonces, no seamos gente que se parece, que parece cristiano. No seamos gente que parece buenas personas. No seamos gente que parece que hacen cosas buenas. Seamos como Cristo es. Seamos como realmente el Hijo de Dios fue aquí en la tierra. Y Él fue perfecto. Y por eso Él nos dice, hey, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y por qué puede ser perfecto? Por la muerte de Jesús en la cruz. Porque como leímos en el Salmo 130, y Él murió por cada uno de nosotros, y ¿cómo podríamos estar delante de Él si hubiera pecado en nosotros?
pero fue su muerte la que realmente redimió a Israel de todos sus pecados. Y en Él hay perdón, y en Él hay salvación, y en Él hay todas las cosas. Y mira, para terminar, Romanos capítulo 8, en el versículo, ahí mismo donde estábamos. Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Estamos ahí, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo no está diciendo qué podemos añadir, qué podemos agregar, qué podemos mencionar. No, lo que está diciendo Pablo es qué podemos decir. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué podemos mencionar? Si Dios es por nosotros, no es que hay quien, nadie está contra nosotros. Esa es la verdad que Pablo está entendiendo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, y Dios está con su Hijo y con su pueblo, y nadie está contra nosotros. Eso sabemos. Por lo tanto, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más? Versículo 32, y explica, el que ni siquiera perdonó en dar a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos habrá dado con el Hijo ya todas estas cosas? Pero ¿quién acusará a los hermanos? Nadie. Dios nos ha justificado a cada uno de nosotros y no hay mancha, no hay culpa, no hay condenación contra nosotros. ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque Cristo ya murió por cada uno de nosotros y no hay forma alguna en que vaya a haber condenación en Dios. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ya lo demás ustedes conocen. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo nos deja esto? ¿Qué podemos decir? Simplemente podemos decir gracias Dios, aleluya, gloria a Dios, porque nos has dado todas las cosas. En ti, dice, hay plenitud de gozo. En ti, Señor, tenemos todo lo que más necesitamos. En ti hay más de lo que necesitamos. En ti hemos recibido mucho más de lo que nosotros tal vez merecíamos. No merecemos nada, pero Él nos dio todas las cosas con su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como respuesta? Dar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, olor fragante ante Dios. Es decirle no a nosotros y sí a Dios. No a nosotros, pero sí a Dios. Y entonces entenderemos mucho mejor que su voluntad es perfecta para nosotros. Gracias te damos, Dios, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has explicado y nos has mostrado y nos has enseñado, Señor, cosas que estaban escondidas, Señor, en los tiempos antiguos para los que estudiaban, Señor, para tus profetas, Dios, pero las has revelado a nosotros, que no somos, Señor, incluso parte de tu pueblo físico, Señor, pero tú, Dios, nos has hecho pueblo. A nosotros que éramos extranjeros, Señor, tú nos has hecho parte de tu pueblo, Señor. Nosotros que estábamos perdidos, Señor, tú nos has encontrado. Nosotros que estábamos lejos, Señor, tú nos has acercado, Señor. Nosotros que estábamos sin amor, Señor, tú nos has amado. Nosotros que estábamos, Señor, sin protección, tú nos has protegido, Señor. Y nos has sellado con tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te damos, Dios. ¿Qué más podemos decir? Sino simplemente responder en fe, Dios, a cada una de las cosas que tú has hecho, Dios. Gracias, Señor. Guarda estas palabras en nuestro corazón, Señor. Una vez más, en tu nombre oramos.